Buenas tardes a todos, bienvenidos a este webinar de SEPA. Soy la doctora María Martínez. Y hoy vamos a entrevistar en este espacio a la doctora Carlota Blanco, ganadora del Premio Fonseca Internacional 2024, con su publicación Adjunctive Benefits of Systemic Metronidazole on Non-Surgical Treatment of Preimplantitis, a Randomized Placebo Controlled Clinical Trial. La doctora Carlota Blanco es graduada en odontología y máster en periodoncia e implantes por la Universidad de Santiago de Compostela, donde también realizó su tesis doctoral. Y en este mismo centro desarrolló esta investigación de la que vamos a hablar hoy y que reconoció SEPA con su distinción científica más prestigiosa el año pasado. Hoy vamos a hablar de tratamiento no quirúrgico de la perimplantitis. Vamos a desgranar el artículo de la doctora Blanco desde el punto de vista metodológico para poder entender mejor sus resultados y poder trasladarlo también así a la práctica clínica. Le vamos a pedir su opinión acerca de hacia dónde va la ciencia en la terapéutica de las enfermedades perimplantarias, estas enfermedades tan prevalentes entre nuestros pacientes y que se consideran una complicación biológica de los implantes dentales. Doctora Carlota Blanco, bienvenida. Muy buenas tardes, María, y muy buenas tardes a todos. Bueno, feliz de que tengamos la oportunidad de estar esta tarde aquí hablando contigo, hablando de ciencia. Lo primero, enhorabuena por haber sido galardonada con el Premio Fonseca Internacional 2024 por la Sociedad Española de Periodoncia. Imagino que habrá sido para ti pues importante y un motivo de orgullo tanto a nivel personal como a nivel de tu grupo de investigación. Pues sí, la verdad que culminar los años de investigación que nos ha llevado este ensayo clínico con el Premio Fonseca, la verdad que es un honor para mí, tanto a nivel personal como a nivel profesional, para mí y sobre todo para todo mi grupo de investigación, porque esto no se podría llevar a cabo sin un grupo de investigación detrás, en este caso de la Universidad de Santiago de Compostela del máster de periodoncia. Para mí es un honor, sobre todo porque supuso un cambio en la manera de ver el cómo tratar las enfermedades periodontales o otra opción de tratamiento para estas enfermedades que cada vez son más prevalentes, por desgracia, y ver que esta investigación que hemos llevado a cabo durante tantos años nos dé este premio, que para mí es el mejor premio que me podían dar como reconocimiento, en este caso, de la periodoncia. Optar a este premio yo creo que es el mayor reconocimiento que puedo tener y por lo tanto lo que hace es que me impulsa a seguir investigando, si no es en este área, por lo menos ver que todo esfuerzo tiene su recompensa y no podría acabar mejor que con este premio Fonseca y culminar, espero que no esta vía de investigación porque creo que vamos a seguir, tenemos mucho trabajo por delante, pero sí un impulso para seguir en esta línea. Bueno, pues enhorabuena lo dicho, y es verdad que a mí también me parece que vuestra línea de investigación ha supuesto todo un hito en cuanto al tratamiento de la perimplantitis. Así que me gustaría que nos contaras un poco cuál ha sido el recorrido de esta línea de investigación desde sus comienzos hasta vuestro ensayo clínico aleatorizado. Pues mira, esto lleva muchos años, el ensayo clínico sí que es verdad que se publicó recientemente y si tú sigues un poquito la línea, parece que todo se hizo en un año, pero estos son muchos años recorridos detrás. Al final, lo primero, esto es como todo, tienes una incertidumbre, ves que el tratamiento, por desgracia, de estas enfermedades, la evidencia que teníamos hasta ese momento era muy limitada. Veíamos que el tratamiento no quirúrgico por sí solo o con antibióticos locales, antisépticos, no era suficiente, que la resolución de la enfermedad no lo conseguíamos y al final, basándonos un poquito en lo que nos mostraba hasta ese momento la ciencia y la investigación, que eran unas características histológicas un poquito similares pero un poquito diferentes a la periodontitis, con unas lesiones un poquito más agresivas, y viendo esas características microbiológicas, lo que nos llevó es a dar un poquito un giro o un pequeño cambio en lo que queríamos ver. De ahí nos llevó a empezar a aplicar en nuestra práctica clínica privada, en este caso el doctor Antonio Liñares, que es el que le dio un poquito vueltas a esta idea y empezó a aplicar en su clínica privada pues el uso de no solo el tratamiento no quirúrgico, que la distinción es el uso del curetaje, que hablaremos de ello más adelante, sino también el uso del metronidazol. Y con esto lo que hicimos fue una serie de casos, es decir, publicar lo que habíamos encontrado en la práctica privada
y estos resultados fueron prometedores, pero sabemos, y más cuando estamos ahora hablando de investigación, que la evidencia de una serie de casos es muy limitada, no podemos concluir nada con una serie de casos, pero sí que nos abre puertas a otras vías de investigación. Con esto lo que quisimos hacer es el ensayo clínico, pues para ver si realmente estos resultados que eran prometedores podíamos tener una evidencia más sólida como es un ensayo clínico, que en este caso fue un ensayo clínico aleatorizado, controlado a triple ciego, placebo y con antibiótico. Lo que nos llevó, hay que tener en cuenta que un ensayo clínico de estas características implica una financiación. Es imposible no llevar a cabo este tipo de ensayo clínico donde hacemos unas muestras microbiológicas, donde necesitamos colaboración por parte del paciente, donde tenemos que dar un antibiótico, donde tenemos que conformar un placebo, pues eso al final también implica unos gastos bastante importantes, y ahí es donde, pues elaborando el protocolo que seguimos en la práctica privada, llevándolo a un ensayo clínico, conseguimos, por suerte, la beca Osteology y también una beca de investigación SEPA, que SEPA también es muy importante porque incentiva con estas becas a poder haber, pues que tengamos más vías de investigación e impulsar la investigación. Con esto tuvimos los medios necesarios y los recursos para hacer el ensayo clínico. Planificamos todo, más o menos la recolección de los pacientes fue durante un año, y de ahí es cuando empezamos a hacer pues, el tratamiento, los seguimientos, que culminaron con la publicación de este estudio y que pues por mucha suerte ha sido muy reconocido, y con este premio final que no podía acabar mejor. Bueno, yo creo que es súper interesante ver y creo que a todo el mundo le puede servir cómo desde una serie de casos habéis acabado finalizando todo con el ensayo clínico aleatorizado y yo creo que cabe destacar que hace 10 años todo el mundo comentaba o se hablaba de que el tratamiento no quirúrgico de la periimplantitis directamente no era eficaz, y no es que no hubiera ciencia detrás, porque sí que había algunos ensayos clínicos aleatorizados, incluso alguna revisión sistemática, pero que realmente creo que el cambio de paradigma fue que en lugar de centraros solo en descontaminar el implante, tratabais realmente pues, la etiopatogenia real de la enfermedad, y al final el haber acabado con un ensayo clínico aleatorizado creo que es lo que precisamente desde mi punto de vista os ha dado tanto reconocimiento. Además, ha sido uno de los primeros en estudiar el efecto de los antibióticos sistémicos en el tratamiento no quirúrgico de la periimplantitis. Así que, Carla, si nos puedes pues explicar, sobre todo a nivel metodológico, qué diseño seguisteis en este estudio en cuanto a grupos de estudio, variables que habéis recogido, tiempos de seguimiento que habéis utilizado, un poco para hacernos una idea global de cuál fue vuestra metodología. Vale, María, pues si me permites, lo que voy a hacer es compartir pantalla, donde os Perfecto. voy a mostrar un poquito el diagrama de flujo que llevamos en nuestro estudio. Dame un segundo. Ujú. Vamos allá. Vale, vamos a ver. Vale, como comentábamos hasta ahora, lo que hicimos fue un ensayo clínico aleatorizado controlado a triple ciego. Lo primero que hicimos fue, pues sabemos que lo que necesitamos para tener una base sólida es el cálculo del tamaño muestral. En este caso nos salieron 32 pacientes. Nosotros lo que hicimos fue primero pues analizar a 40 sujetos, pero al final no cumplieron los criterios de inclusión 7 pacientes y uno se negó a participar, y tuvimos 32 pacientes. El criterio de inclusión, en este caso nosotros diagnosticamos o determinamos periimplantitis según la última definición de Berglund del 2018. Incluimos a todos los pacientes con al menos un implante con estas lesiones y ausencia de movilidad del implante. Como criterios de exclusión, como es lógico, la alergia al metronidazol, la historia de bifosfonatos, embarazo o lactancia, enfermedad sistémica que contraindique el tratamiento y una historia previa de antibióticos en los últimos 3 meses. Con esto lo que hicimos fue aleatorizar a los pacientes y salieron 16 en el grupo test y 16 en el grupo control. Explicaremos ahora en qué consistió el tratamiento. En el grupo test, aparte de la terapia no quirúrgica, que fue igual en ambos grupos y el operador no sabía de qué grupo pertenecía, en uno recibieron el metronidazol y en el otro en el placebo. Fue un año de seguimiento donde hicimos seguimientos a 3, 6 y 12 meses, y al final analizamos el total de pacientes, 16 en cada grupo. Lo que os muestro aquí es un poquito el diagrama de flujo de lo que fue en cada visita. Después, primero hicimos la primera visita de inclusión, pues para ver si ese paciente cumplía con esos criterios, donde registramos también la historia médica y dental, llevamos a cabo el consentimiento informado y la utilización. En este caso, saber que los pacientes, además, para no tener sesgos o disminuir
todo lo posible los sesgos. Además, estratificamos por fumadores e historia de periodontitis, que sabemos que influye directamente también en los resultados. Antes de esa visita basal, donde tomamos todos los registros, hicimos las visitas necesarias de pretratamiento, cuyo objetivo fue instruir al paciente en la higiene. Sabemos que el control de placa es un factor de riesgo crucial en el tratamiento de estas enfermedades, entonces lo que buscamos es igualar todos los grupos, donde buscamos el control de placa menor al 20%, y en aquellos casos, como se ha visto previamente en otros ensayos, modificamos las prótesis en estas visitas en el caso de que el paciente no tuviera acceso a esas prótesis, como podemos ver en esta imagen donde vemos esa aleta vestibular, que es imposible que el paciente pueda acceder al implante para poder realizar una buena higiene. En la visita basal es donde tomamos todos esos registros y esas variables que vamos a analizar en el estudio. Por un lado, las variables clínicas, que en este caso fue la profundidad de sondaje, la recesión, el nivel de inserción clínico, el sangrado al sondaje y el índice de placa y el índice de sangrado. Por otro lado, llevamos a cabo una radiografía estandarizada de todos los implantes afectados de cada paciente. La estandarizamos con estas llaves de silicona personalizadas de mordida para cada paciente, y en este caso solo analizamos el Radiographic Bone Level desde el hombro del implante, como podéis ver en la imagen, hasta el fondo del defecto. Y por otro lado, en la localización con una profundidad de sondaje mayor es donde llevamos a cabo el análisis microbiológico con puntas de papel y lo analizamos mediante PCR. Además, analizamos también el tipo de prótesis, si eran cementadas o atornilladas. Después de registrar todos estos datos, llevamos a cabo la intervención. En este caso, la intervención, lo que hicimos previamente al tratamiento fue siempre enjuagues con clorexidina. En los casos que nos lo permitiera la prótesis, porque sabemos que hay prótesis cementadas pues que no nos lo permiten, llevamos a cabo la retirada de la prótesis y llevamos a cabo en este caso el desbridamiento supra y subgingival, por un lado, como se ve en la imagen, con ultrasonidos, y por otro lado el curetaje, que es eso que un poquito nos define o modifica un poco lo que se estaba haciendo hasta ahora. Irrigamos las bolsas con clorexidina al 0,12% y ahí, después de finalizar el tratamiento, es cuando al paciente vemos estos botes, que son los botes que utilizamos para el estudio, donde llevaban el número exacto de pastillas que tenían que tomar cada paciente, podía ser del grupo TES o del grupo control, y todos tenían que tomar la misma dosis, es decir, 2 pastillas, porque sabemos que el metronidazol 500 en España no se comercializa, entonces es de 250, tienen que tomar 2 pastillas cada 8 horas durante 7 días y el placebo con la misma pauta. Después de esta visita, lo que hicimos fue que el paciente viniera a los 7 días. ¿Cuál era el objetivo de esta visita? Primero, ver el cumplimiento por parte del paciente de si había tomado toda la dosis de antibiótico. En este caso tenían que devolvernos el bote para ver si habían cumplido, y también registrar pues, los posibles efectos adversos, que también sabemos que las PROMs son muy importantes a la hora de la investigación, pues para ver si nos repercute o no a la hora de decidir si este tratamiento es muy invasivo. Por último, pero no menos importante, es cuando hicimos las visitas de seguimiento. En este caso, las perimplantitis hemos visto que tardan un poquito más en la cicatrización frente a la periodontitis, por lo tanto, esa visita como de reevaluación las llevamos a los 3 meses, a los 6 meses y a los 12 meses. En estas visitas de seguimiento no solo volvimos a registrar esas variables iniciales que hablamos, tanto las clínicas como la radiográfica y las microbiológicas, sino que también en este caso, los pacientes le hicimos mantenimiento periodontal. Sabemos que no solo es importante el tratamiento, sino que es mucho más importante también el mantenimiento. En estos casos hicimos terapia de mantenimiento periodontal, y en aquellos casos donde teníamos aún bolsas residuales de mayor de 5 milímetros, volvíamos a reinstrumentar esas bolsas. Esto es un poquito el diseño que llevamos a cabo, cuyo objetivo fue, pues eso, valorar la efectividad o la eficacia del metronidazol en el tratamiento no quirúrgico de la perimplantitis. Bueno, yo creo que me reafirmo, Carlota, en que uno de los puntos fuertes de vuestro estudio es la metodología. Al final, esas llaves de silicona personalizadas para ser rigurosos en la toma de medidas, el ocultamiento de la asignación, haciendo que el operador que hacía el tratamiento no supiera a qué grupo pertenece el paciente. Me parece que son detalles que hacen que al final la metodología sea rigurosa y que nos podamos pues fiar mucho con esa validez que tiene vuestro estudio.
Y pasando un poco a las variables que nos has comentado que habéis registrado, a mí me ha parecido muy interesante que según los resultados de vuestro estudio, el uso de metronidazol sistémico como coadyuvante del tratamiento no quirúrgico de la perimplantitis suponía cambios en la profundidad de sondaje elevados, de 2,42 milímetros en el grupo test versus 0,89 en el grupo control, y también a nivel óseo radiográfico, que encontrabais en 2,15 milímetros de cambio en el grupo test versus un poco menos de 1 milímetro en el grupo control. Y lo describíais como estadísticamente significativo, pero también me parece que es clínicamente relevante, al menos para muchos de los pacientes. Sin embargo, en el workshop europeo para la prevención y tratamiento de las enfermedades perimplantarias, no se recomendó el uso de antibióticos sistémicos de manera rutinaria para este tipo de pacientes. Entonces, me gustaría preguntarte a qué crees que se debe esta recomendación. Eh, yo creo que esta recomendación un poquito también es desde la prudencia y un poquito sabiendo lo que tenemos de investigación hasta ahora. Yo creo que se debe a varios factores y es algo que también, como digo yo, si leemos la letra pequeña del artículo también lo indican. Al final hay varias razones por las que lo incluyen, lo de no utilizar de manera indiscriminada o dar en todos los casos de tratamiento no quirúrgico el antibiótico. Primero, y el mayor riesgo que tenemos actualmente, no solo en España, yo creo que a nivel mundial, y es el riesgo de resistencias antibióticas. Cada vez es más el número creciente de pacientes que tienen resistencias bacterianas a los antibióticos. Por lo tanto, yo creo que no lo podemos tomar como algo de uso rutinario. No podemos que cada vez que por solo un implante con perimplantitis, independientemente de la severidad de la perimplantitis, usemos los antibióticos, porque lo que podemos hacer es crear cepas resistentes bacterianas y al final en infecciones que realmente pues pueda encontrarse el paciente a futuro y que requiera un sí o sí una terapia antibiótico, pues no podemos darlos de manera indiscriminada. Igualmente, también resaltar que el metronidazol, en este caso, dentro de las resistencias bacterianas, por suerte, el riesgo de resistencia bacteriana en este caso es muy bajo. Al final es un antibiótico que se utiliza para casos muy determinados porque solo es eficaz contra bacterias anaerobias, por lo tanto disminuye mucho este riesgo de resistencias bacterianas. Creo que también es un hecho a resaltar o un dato a resaltar del porqué también de este antibiótico. También, por otro lado, es porque la evidencia es bastante limitada. Sí que es verdad que en nuestro estudio sí que mostramos pues ese éxito del tratamiento en más del 50% de los casos con este antibiótico, y los resultados son los que son y están ahí, pero no nos podemos resaltar, no nos podemos respaldar en un solo ensayo clínico para determinar que en todos los casos tenemos que darlo. Creo que al final el problema que estamos teniendo es que en el tratamiento de la perimplantitis se está haciendo mucha publicación y mucha investigación, pero no hay tantos con evidencia, por decirlo así, alta. Es decir, necesitamos más ensayos clínicos. Hasta el momento, cuando se hizo el workshop, se basan en 3 estudios. Se basan en el tratamiento no quirúrgico de la perimplantitis con el antibiótico, se basan en nuestro estudio y se basan en 2 estudios más donde también utilizan los antibióticos sistémicos. Primero, el diseño es un poquito diferente, no hacemos el mismo tratamiento, los tiempos de seguimiento son bastante limitados y además los tamaños muestrales cambian mucho. Por lo tanto, al tener tanta heterogeneidad en los resultados, no podemos llegar a una conclusión óptima. Y ya por último, creo que también es importante que un antibiótico sistémico también tiene contraindicaciones para ciertos tipos de pacientes, no podemos darlo en todos los casos. Por lo tanto, yo creo que estoy de acuerdo con las recomendaciones en que tenemos que ver en qué casos se debe dar el antibiótico. Igual que ahora nosotros en periodontitis tenemos clarísimo en qué casos está indicado y no hay que usarlo en todos los casos, sino pues está más que demostrado y la evidencia lo respalda de que en casos debemos utilizarlo, porque hay en ciertos casos que sí que hay que utilizarlo. Creo que esta vía de investigación aún nos queda un poquito ampliar y ver que vamos en la línea correcta, pero tenemos que ver en qué casos se debe hacer, qué tipo de antibiótico, qué dosis, porque no solo el metronidazol, es posible que tengamos más opciones, pero hay que ver un poquito más hacia dónde va esto, y yo creo que por eso son un poquito, pues no lo recomiendan como en todos los casos. Yo me inclinaría más por eso y estoy totalmente de acuerdo. ¿Te atreverías a darnos una recomendación para algún grupo concreto de la población en los que sí que podrían beneficiarse más de este tipo de tratamiento? No sé si a lo mejor determinado por los factores de riesgo que pueda tener o por el perfil microbiológico. Vale.
yo viendo los resultados que tenemos hasta ahora de la evidencia que hay y lo que nos hemos encontrado en nuestro ensayo, creo que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Primero, en este caso, hablando del metronidazol, tenemos tres ventajas. Resistencias bacterianas muy bajas, es decir, la evidencia que hay hasta ahora es que el metronidazol resistencia. Al final, el metronidazol es muy efectivo a nivel del perfil microbiológico del paciente, porque es sobre todo contra anaerobias, contra anaerobias, bacterias anaerobias, y es efectivo contra esto. Y por otro lado, también enfatizar en que, si te parece, te voy a poner unas tablas donde vamos a ver en qué casos lo recomendaría, pero me gustaría justificarme en por qué doy, no porque lo decida yo, sino basándome un poquito en lo que tenemos en los resultados del estudio. Déjame un segundillo que voy a compartir pantalla. Estas son unas gráficas que os saco de nuestra publicación del estudio, donde aparte de ver esos resultados que me comentabas hasta ahora, María, también diferenciamos entre, a nivel de localización, las características a nivel de profundidad de sondaje, diferenciando entre bolsas moderadas, en aquellos casos entre 5 o 6 milímetros, y bolsas profundas mayores a 6 milímetros. Sí que es verdad que, independientemente de la bolsa, las diferencias son iguales, es decir, el grupo test frente al control tiene mayores diferencias, hay una reducción en ambos grupos y la cantidad de reducción entre los grupos, la diferencia es similar. Pero si vemos un poquito más en profundidad, lo que vemos es que en bolsas profundas la cantidad de reducción de la bolsa es mucho mayor que en bolsas moderadas. Esto nos pasa un poquito como en periodontitis, es decir, cuanto mayor sea la bolsa, lo que os decía, si os fijáis en las bolsas profundas, frente a las bolsas moderadas, la cantidad de reducción que tenemos del efecto del antibiótico es mucho mayor, es decir, llegamos hasta casi 4 milímetros en el grupo test frente a 2 milímetros cuando son bolsas moderadas. ¿Qué quiero decir con esto? Que aunque sea efectivo en ambos casos, creo que nos muestra un poquito hacia dónde tenemos que ir. Es decir, en bolsas iniciales o en bolsas, aunque no tengamos una clasificación en sí del grado de severidad de la perimplantitis, en bolsas, pues eso, leves o moderadas, que hasta 5 milímetros, el tratamiento no quirúrgico solo con el curetaje también tiene una reducción importante en la cantidad. Por lo tanto, con solo el tratamiento no quirúrgico podemos conseguir estabilizar la enfermedad. En casos donde tenemos unas bolsas muy avanzadas o muy severas, vamos a necesitar casi al 99% seguro hacer una terapia quirúrgica adicional. Por lo tanto, si nosotros tenemos que hacer una terapia quirúrgica adicional, no tiene sentido darle un antibiótico. Entonces, acotando un poquito esto, lo que sería aconsejable es dar este antibiótico complementario a la terapia no quirúrgica en esos casos de bolsas moderadas severas entre alrededor de 7 milímetros, con sangrado y supuración, en casos donde tengamos no solo uno, sino varios implantes afectados, donde tengamos implantes estratégicamente colocados, que sabemos que la terapia va a ser efectiva o esperamos que la terapia va a ser efectiva, y sí que en estos casos sí que tenemos ese beneficio no solo de uno, sino de varios implantes. Tampoco lo aconsejaría en esos casos donde, por decirlo de alguna manera, vamos a hacer cuidados paliativos de un implante, es decir, un implante que ya sabemos que el pronóstico es malo y que lo vamos a perder a medio plazo, no tiene sentido darle un antibiótico. No sé si te respondí un poquito a la pregunta. Sí, 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 sí. O sea, básicamente al final, pues cuando creamos que nuestra terapia va a ser efectiva, que además encontremos unas bolsas moderadas, donde siempre un implante es estratégico, donde podamos reducir un poco la morbilidad también para el paciente, evitándole la cirugía, ¿no? Uh-huh. Bueno, al final me parece que la microbiología justo tiene un gran peso en este estudio. Si observamos los resultados microbiológicos, me parece muy interesante que comentemos acerca de dos cosas. La primera, la posible influencia que puede haber tenido la diferencia en la presencia de Porphyromonas gingivalis, que sabemos que por lo menos en el caso de periodontitis es muy importante, en el momento basal entre el grupo test y el grupo control. Y asimismo, si habéis detectado en vuestro grupo de investigación algún factor que pueda influenciar en por qué en algunos pacientes no se erradica Porphyromonas gingivalis tras el tratamiento que habéis realizado. No sé si manejáis alguna hipótesis en este sentido de persistencia o si simplemente creéis que ha sido específico de cada paciente. Vale. Me parece una pregunta muy interesante, María, porque me parece que es una vía de investigación que tenemos que abrir, por decirlo así,
al final, por un poquito para poner en contexto, encontramos diferencias estadísticamente significativas al inicio del tratamiento entre los grupos y al final esto también lleva a que en el seguimiento a 12 meses encontramos mayor reducción en el grupo test frente al control, pero es que en basal también tenemos mayor cantidad de porfirinomonas gingivales. Sí que es verdad que esto, si pudiéramos, que no lo hicimos en ese análisis, pero si pudiéramos relacionarlo con la presencia de esta bacteria, que sabemos, como tú dices, que en periodontitis es una bacteria del complejo rojo, que al final se ve que es uno de los agravantes de la enfermedad, pues ver si la erradicación o el minimizar la cantidad de esa bacteria o el persistente puede estar relacionado con la recurrencia o que no sea efectivo el tratamiento antibiótico. Pero también llevamos al otro lado y es que tenemos que coger como estos resultados un poquito, por decirlo así, con pinzas en el sentido de que el análisis microbiológico que hemos hecho en nuestro estudio es muy limitado. Al final utilizamos, que lo ponemos en el artículo, utilizamos un test comercial que está muy bien para el día a día en la clínica y es extrapolable para utilizarlo en la clínica privada, pero al final estamos analizando solo 5 tipos de bacterias. Sabemos que las características microbiológicas de la perimplantitis sí que son similares a la periodontitis, pero es mucho más complejo. Salió además un metaanálisis reciente donde vemos que no solo nos encontramos con bacterias típicas del complejo rojo de la periodontitis, sino otras bacterias que no se habían encontrado en la cavidad oral antes, como actualmente que se encontró el Staphylococcus epidermis, que se encuentra en otras lesiones supurativas de otros materiales. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final la perimplantitis no es debida a una bacteria, sino a una disbiosis polimicrobiana, en este caso compleja, donde vemos que hay diferentes bacterias y muy complejas y por lo tanto la presencia o ausencia de una creo que no nos va a llevar a ninguna conclusión, pero sí que hacer un análisis microbiológico más exhaustivo y donde podamos ver todo el microbioma que nos encontramos en esas lesiones, sí que ahí, si teniendo un análisis, lo que te digo, más completo, sí que podemos ver si la presencia de ciertas bacterias están relacionadas, por un lado, con la efectividad del tratamiento, si es efectivo o no, y también con la recurrencia a largo plazo. Creo que eso sí que es una vía que deberíamos de investigar, pero eso con un análisis microbiológico mucho más completo y no solo con un test de análisis de 5 bacterias, porque no creo que nos aporten mucha más información. Con esto también te quiero decir que no analizamos en concreto lo de la porfiromona, si estaba relacionado o no, porque creo que también quedaría como muy corto ese análisis, pero sí que me parece una vía interesante si ver si está relacionado o no con resistencias, con efectividad y con éxito a largo plazo. Ya, es verdad que además también a la hora de hacer estudios de perimplantitis, donde cada implante puede ser distinto, puede tener unas geometrías distintas, eso puede influir también, la topografía tanto macro como micro puede influir en el tipo de biofilm que se esté generando, pues además me parece como complicado de que lo podamos medir. No sé si también esta geometría del implante os puede estar, o tenéis algo de ella en cuenta desde el punto de vista clínico. ¿Cómo hacéis concretamente el tratamiento no quirúrgico de esta perimplantitis? Porque me parece que ahí también está, además del antibiótico, la clave de vuestros resultados. Voy a volver a compartirte pantalla, María, para Perfecto. enseñarte un poquito cómo lo hacemos, ¿vale? Vamos a ver. Confírmame ahora si se ve a pantalla completa. Sí, Vale, perfecto. Esto es primero, contestarte que hago en la clínica privada lo mismo que lo que pusimos en el estudio, es decir, no hay grandes ¿haces diferencias. lo mismo? Hago lo mismo. Vale. Lo que sí, primero lo que hacemos, lo que hago siempre y lo hacemos en el estudio, pero también creo que me gustaría enfatizar esto porque creo que también es clave. Eh, este es un caso de un paciente que nos vino, que está incluido en nuestro estudio, donde llevaba una prótesis fija superior y donde vemos claramente que pues esas aletas vestibulares es imposible que nosotros le podamos pedir al paciente que tenga un buen control de placa con ese acceso que tiene a los implantes. Por lo tanto, para mí, primero lo que hacemos siempre es modificar la prótesis siempre que se pueda, a no ser que haya unas limitaciones estéticas o otro tipo de limitaciones, pero creo que es algo que se debería de hacer siempre, no solo levantar la prótesis, limpiar y volver a colocarla, sino
ver, no le podemos pedir al paciente algo que nosotros no tampoco tenemos acceso a ello. Yo si ahora mismo quisiera hacer el tratamiento en este caso, pues el implante, por ejemplo, a nivel del 16 me sería imposible acceder a él. Por lo tanto, no le puedo pedir al paciente que tenga buena higiene en esa zona. Levantamos la prótesis, como vemos en esas imágenes, vemos claramente el control de placa deficiente del paciente. Entonces, modificamos la prótesis, levantamos la prótesis y ahí es cuando llevamos a cabo el tratamiento. Como tú decías, no solo es clave el antibiótico en nuestro estudio, sino que yo creo que también el cómo hacemos el tratamiento no quirúrgico es algo que hasta ahora nos distinguía de lo que había publicado hasta el momento. Primero llevamos a cabo el desbridamiento con el ultrasonidos. El objetivo del ultrasonidos es el desbridamiento de la superficie del implante, como en un diente. Al final lo que buscamos es limpiar esa superficie. Tenemos que tener en cuenta que en este caso sí que influye directamente la morfología de esos implantes, esas características de la supraestructura del implante, porque no es lo mismo tener una espira muy agresiva que otra, entonces nos dificulta un poquito el acceso al desbridamiento. Y luego lo que nos diferencia, que también lo llevo a cabo en la clínica privada, y yo creo que es la clave también de este estudio, es el curetaje de la bolsa. No solo hacemos un desbridamiento, sino que hacemos el curetaje de la bolsa. ¿Cuál es el objetivo del curetaje? Eliminar esa bolsa que, según la histología, puede estar incluso ulcerada. Entonces, si nosotros, por esas características que diferencian de la periodontitis con la perimplantitis, si nosotros no desbridamos también no solo el implante, sino hacemos también el curetaje de la bolsa, podemos dejar no solo epitelio ulcerado, pero también puede haber bacterias ahí que no estamos eliminando y que pueden hacer que la enfermedad, esos parámetros clínicos, no mejoren. Y por eso llevamos a cabo esto. La irrigación o no, lo que hemos visto hasta ahora, el irrigar o no con clorexidina, con suero, con otros métodos, se ha visto hasta ahora que no hay grandes diferencias entre uno y otro, pero yo creo que sí que el desbridar con ultrasonidos, un método que se ha demostrado que es el método más eficaz a la hora de eliminar el cálculo. No solo la placa, sino la eliminación del cálculo. Y ese curetaje de la bolsa yo creo que es clave en el tratamiento de este tipo de lesiones. Sí, la verdad es que yo desde la lectura de vuestro artículo también sigo un protocolo bastante parecido en la clínica y realmente creo que ha sido el gran cambio de paradigma. ¿Nos podrías explicar que hemos visto aquí, cómo nos lo has enseñado? ¿No utilizáis aeropulidor en vuestro tratamiento no quirúrgico de la perimplantitis? Y si no lo usáis, si nos puedes explicar por qué. Sí, esto es un tema porque al final ahora se está empezando, también se está haciendo un protocolo similar actualmente, que tenemos alguna serie de casos ya publicado, donde aparte de este tratamiento están utilizando los aeropulidores. ¿Qué pasa? Los aeropulidores hay que tener mucho cuidado. Al final nosotros con el curetaje lo que estamos haciendo es eliminar todo ese tejido, pero al final llegamos casi hasta el hueso. Un aeropulidor tenemos mucho riesgo de enfisema. Entonces tenemos que ver hasta qué punto el riesgo-beneficio, tenemos que tener mucho cuidado. Sí que es verdad que ahora con lo que se ha propuesto hasta ahora y las publicaciones que tienen se está utilizando, pero nosotros por desgracia tuvimos un buen susto utilizando el aeropulidor a nivel subgingival, entonces yo no lo estoy utilizando en la práctica clínica. Y hasta ahora, la evidencia que hay hasta ahora de los aeropulidores no han hecho o no han demostrado un plus adicional con respecto a no utilizarlo. Entonces, viendo ese riesgo-beneficio de utilizarlos, yo hasta ahora, a no ser que en un futuro la investigación nos indique lo contrario, no lo utilizo ni lo utilizaré de momento. Muy bien. ¿Y alguna otra manera de descontaminante químico? Por ejemplo, yo utilizo H2O2 para irrigar porque de esa manera me ayuda un poco también como a poder eliminar mejor el tejido de granulación. No sé si tienes experiencia con esto o si utilizas algún truco para poder como eliminar mejor ese tejido de granulación que hay alrededor de la bolsa blanda del implante. Yo normalmente siempre utilizo un método de irrigación, sobre todo, pues al final te ayuda a ver directamente, al final el irrigar la zona te ayuda a ver, pero sobre todo al final el utilizar la cureta universal, al final hacemos un legrado bastante no agresivo, pero sí que te ayuda, pero normalmente yo utilizo o clorexidina, o en este caso, pues eso, hablando mal, el agua oxigenada, que nos ayuda un poquito, sobre todo para visualizar o algún tejido, pues igual que nos pasa después de hacer una extracción, quiero decir, al final quiero eliminar ese tejido que queda y yo utilizo la irrigación un poquito, pues, por un lado para ver y por otro, si hay algún
tejido de granulación que ya está desinsertado, pero que queda ahí, pues para eliminarlo. La evidencia no nos lo respalda, pero tampoco lo contradice. Es decir, al final es algo que yo creo que a nivel clínico nos ayuda, aunque no lo estemos usando con el objetivo de mejorías clínicas, sino un poquito para ayudar al operador a llevar a cabo Mm. el tratamiento. Muy bien, muy interesante. Bueno, yo creo que ya has hablado de algunas cosas, sobre todo a nivel microbiológico, pero al final tenemos la preimplantitis con mucha prevalencia en nuestros pacientes, en los que además son pacientes que ya han recibido tratamiento de implantes y muchas veces están cansados, no quieren más tratamiento. ¿Hacia dónde crees que va el futuro, tanto de esta línea de investigación vuestra como un poco a nivel de las enfermedades periimplantarias? eh, Viendo la evidencia que tenemos hasta ahora, creo que la evidencia se ha centrado mucho también en el tratamiento quirúrgico. El ver si hacemos implantoplastia, si no, si hacemos resectiva, sí o no. Pero al final, yo creo que un dato clave es que independientemente del tratamiento que hagamos, se ha demostrado que tenemos casi un 50% de recurrencia de la enfermedad. Es decir, es un dato que no es bueno. Esto en periodontitis no nos pasa, en perimplantitis sí. Por lo tanto, creo que la línea de investigación primero es a llevar estudios con más seguimiento. Si no tenemos seguimiento, no vamos a ver el riesgo de recurrencia de la enfermedad. Y creo que esto es clave, porque hemos visto, y hay estudios publicados recientes de este año, donde se ha visto que le han hecho terapia quirúrgica, luego mantenimientos donde vuelven a hacer, por decirlo así, un tratamiento no quirúrgico, y aún así recidiva la enfermedad. Entonces, igual que tenemos como un protocolo claro de periodontitis, en perimplantitis creo que aún no lo tenemos claro. Por lo tanto, necesitamos primero estudios con más seguimiento, con mucho más seguimiento, tamaños muestrales más amplios para ver si realmente, sobre todo los tamaños muestrales más amplios para ver factores de confusión que puedan estar relacionados con el éxito del tratamiento. Es decir, el antibiótico se ha visto no solo que es efectivo, pero también ya se ha demostrado que hay diferencias dependiendo de la superficie del implante. En superficies rugosas, por las características de la etiopatogenia de esas lesiones, el antibiótico es más efectivo que en superficies mecanizadas. Es decir, hay muchos factores que se están investigando y que se está empezando a ver con la relación de cómo afecta al éxito del tratamiento. Y la única manera de ver si esto realmente influye de manera positiva o negativa en el éxito del tratamiento es seguimiento más amplio, con tamaños muestrales más amplios, para ver cómo influyen estos factores de confusión. Por otro lado, ver también otros posibles antibióticos, porque el metronidazol hay en casos que está contraindicado. Es decir, en un paciente, por ejemplo, que está anticoagulado, sabemos que el INR aumenta. Por lo tanto, en esos pacientes no podríamos utilizar o por el efecto antabús con el alcohol tampoco lo podríamos utilizar. Entonces, ver no solo el metronidazol, si hay otras combinaciones de antibióticos, igual que en periodontitis se ha demostrado, otras combinaciones de antibióticos que sean efectivas en el tratamiento. Y ya por último, también determinar un poquito más si abrimos esa vía de investigación del tratamiento no quirúrgico, pues ya determinar entonces, sabiendo todos esos factores de confusión, opciones de tratamiento con antibiótico y qué dosis y duración es la más efectiva, pues ver en qué casos sí hacemos el tratamiento no quirúrgico con antibiótico y en qué casos hacemos el quirúrgico y cuál es la mejor opción. Ya se ha demostrado que en el tratamiento quirúrgico en qué casos es mejor regenerar y en qué casos no. Pues yo creo que también en el tratamiento no quirúrgico nos falta un poquito ver en qué casos sí antibiótico, qué casos no y qué factores podemos controlar. Y con esta pregunta, que tiene que ver pero no, me gustaría enfatizar una cosa. Creo que la base del tratamiento de la perimplantitis es la prevención y creo que en esto la Federación Europea nos lo ha dejado muy claro. Creo que la base de la perimplantitis y de las mucositis y de las enfermedades perimplantarias en sí, y creo que deberíamos de concienciar a la gente que es la prevención. No coloco un implante y me olvido. Al final, que tenemos que concienciar al paciente de que necesita unos cuidados, que necesita un mantenimiento. Si nosotros actuamos desde la prevención, disminuimos mucho el riesgo de estas enfermedades, porque el tratamiento hasta ahora no lo tenemos tan controlado y es un poquito más complejo que en la periodontitis y por lo tanto yo creo que la base es entender eso, que debemos de prevenir y hay muchos factores que ya se han demostrado que influyen en la recurrencia o en la aparición de estas enfermedades y que podemos controlar desde el punto de vista del operador y creo que tenemos que incidir más en eso. Sí, desde luego que al final la prevención, estoy de acuerdo en que es un pilar básico y no solo la prevención primaria en la que no
hacemos que aparezca la enfermedad, sino que, por ejemplo, lo que nos has enseñado, ¿no? Que cuando hagamos un tratamiento, tanto no quirúrgico como oncoquirúrgico, cualquier tratamiento de enfermedades periimplantarias, lo primero es intentar dar las herramientas al paciente. Vosotros, por ejemplo, lo hacéis, ¿no? Modificando esas prótesis para conseguir que el paciente se higienice mejor, que no deja de ser, desde mi punto de vista, también algo preventivo para que haya recurrencia de la enfermedad, para que el paciente pueda limpiarse mejor. No sé si ahora que has comentado algún otro protocolo de antibióticos que hayáis probado en pacientes, por ejemplo, que en los que esté contraindicado la perimplantitis. Por ejemplo, la doctora Ana Carrillo ha publicado una serie de casos en los que utilizan acitromicina en lugar de metronidazol. No sé si vosotros también tenéis experiencia con este antibiótico o si justificáis mejor el uso de metronidazol por alguna razón. Eh, Basándome o basándonos en el estudio también de Ana Carrillo, sí que en esos casos que te comenté de que el metronidazol pues no se recomienda, por lo que decíamos, pacientes anticoagulados o por otro tipo de contraindicaciones, empezamos a utilizar también la citromicina, creo que es otra alternativa al tratamiento y también mucho más cómodo para el paciente, en el sentido de que al final es una pastilla al día durante 3 días. Creo que a la hora de cumplimiento por parte del paciente también es mejor. Entonces creo que por eso te decía que también teníamos que ver otras vías de investigación, la serie de casos estupenda para mostrar que bueno, que la tendencia también es a que sea efectivo y ahora nos falta pues esa evidencia científica más que es un ensayo clínico para ver si realmente pues la tendencia que estamos viendo, si con este antibiótico, por ejemplo, pues también podemos encontrar estos resultados tan buenos. Genial, bueno, Carlota, muchas gracias por tus respuestas. Para finalizar, pues me gustaría preguntarte y también que sirva un poco de inspiración para aquellos que te puedan escuchar, pues cómo equilibras tu labor clínica que nos has comentado con la investigación y de qué manera consideras que se pueden complementar estas dos facetas en tu práctica profesional. Eh, Creo que la práctica privada o la práctica clínica junto con la investigación, creo que en nuestra profesión, igual que en otras, no lo sé, pero creo que nuestra profesión es clave, es decir, el combinar las dos. Es un trabajo adicional que tienes que tener, pero creo que es clave porque, primero, por ejemplo, toda la tesis doctoral que llevé a cabo, en este caso fue pues, basado en este ensayo, que fue el tratamiento no quirúrgico de la perimplantitis, y toda esa investigación que llevamos a cabo, no solo en este artículo, sino en otros que publicamos, me sirvió de base no solo para mejorar mis conocimientos, sino poder aplicarlos en la práctica privada. Si yo no llevara a cabo esta investigación, pues ahora lo que me hace es cambiar un poquito a lo mejor los protocolos de actuación que antes no tenía, o sea, respaldarme más en la ciencia a la hora de mi práctica privada y por lo tanto un beneficio adicional para mis pacientes. Pero también creo que la práctica o la clínica, la clínica diaria también es muy importante para la investigación en este caso. ¿Por qué? Porque al final nos vemos casos reales y vemos casos reales de qué cosas o qué áreas de la odontología, pues vemos que, como digo yo, que aún cojean o que necesitamos más evidencia y si tú estarías trabajando en el día a día, pues a lo mejor no tendrías ideas de por dónde debería de ir una investigación o en qué casos necesitamos más evidencia. Al final, esto es como una retroalimentación entre el tratamiento clínico y la investigación, donde la investigación me aporta pues, esos conocimientos necesarios para mejorar en mi clínica diaria y producir beneficios adicionales para mi paciente con esos conocimientos, pero también esa clínica que estoy haciendo nos sirve a todos para ver en qué zonas o qué cosas, qué áreas necesitan más evidencia y poder aplicarlo y poder investigarlo y poder llevar a cabo conclusiones como las que llevamos en este estudio. Bueno, pues muchísimas gracias, Carlota. Gracias por tu tiempo, por la maravillosa explicación que nos has dado de tu estudio. Yo creo que hemos podido ver cómo la metodología, la buena metodología, no es simplemente un formalismo académico, sino que al final es la base que nos permite tomar decisiones clínicas pues, con confianza. La perimplantitis al final sigue siendo un gran reto y estudios como el que vosotros habéis desarrollado pues nos hacen ver cómo la comunidad científica pues sigue avanzando para que podamos ofrecer las mejores soluciones para nuestros pacientes. Muchas gracias, Carlota. Muchísimas gracias a ti, María,
por la entrevista y gracias a SEPA por la oportunidad que me ha dado. Muchas gracias. Gracias también a todos los que nos habéis escuchado. Creo que la conversación de hoy pues, nos recuerda que detrás de cada dato, de cada tabla que veis en los estudios, al final hay una pregunta clínica muy concreta que es cómo podemos mejorar la vida de nuestros pacientes. Y la investigación de Carlota pues, nos ha acercado un paso más a tratamientos pues, menos invasivos, más eficaces y más personalizados para cada paciente. Así que ojalá podamos seguir viendo cómo la ciencia y la clínica van de la mano para dar mejores respuestas a nuestros pacientes. Muchas gracias a todos, un saludo y nos vemos en otra ocasión. Gracias. Hasta luego.